Buenos días, chicos. Vamos a empezar a trabajar en el proyecto, en lo que se puede hacer de acuerdo con el contexto, la situación actual. Vamos a acercarnos al objeto de estudio. ¿De qué manera nos vamos a acercar a ese objeto de estudio? Bien, vamos a empezar a trabajar en la estrategia metodológica. En la estrategia metodológica vamos nosotros a tener que describir la población a la cual se dirige los instrumentos de recopilación de información que se diseñen. En este caso, ustedes van a hacer todos los grupos, independiente de la naturaleza del proyecto, van a hacer una entrevista y una encuesta. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos a recolectar la información, la vamos a organizar, la vamos a clasificar y analizamos esa información. ¿A través de qué herramientas podemos nosotros trabajar eso? Vamos a poder hacer un diario de campo, una entrevista y una encuesta. Aquí hay otras que se mencionan, pero pues que en el caso nuestro aún no es posible pues realizarlas directamente, por cuanto no las voy a mencionar en este momento, ¿sí? Nos vamos a concentrar únicamente en que debemos hacer una entrevista y una encuesta. Pero antes de eso, pues tenemos que pasar por el visto bueno de la ingeniera y el mío para poder trabajar. Bien, nosotros debemos redactar el universo, la población y la muestra. El universo es la totalidad del fenómeno por estudiar, que incluye todas las unidades que integran ese fenómeno y tienen características comunes. En el caso de ustedes, por ejemplo, el universo para algunos de ustedes sería toda la población estudiantil, para quienes se dirigen los proyectos al colegio y todas las personas que se dedican al cultivo del tomate, al cultivo del café, al cultivo de la caña y a su procesamiento, ¿sí? La población se refiere a toda la unidad, entonces ahí vamos a ir aterrizando un poquito más. El universo es grande, es toda la totalidad. Después vamos a hablar de la población como la población es a quien le dirigimos el proyecto, es decir, la población, vamos a mencionar ahí que el proyecto está dirigido a la comunidad educativa de José María Silva Salazar o a la comunidad o al sector agrícola que se dedica al cultivo en el municipio de Buenavista. Vamos a tener que tomar una muestra. En la muestra les voy a dar una herramienta más bien que hay una fórmula estadística para poder sacar la muestra, pero en este caso para facilitar las cosas pues vamos a tener que compartir algunos datos y a través de unas herramientas web estaríamos, o sea, ustedes estudian los datos de más o menos cuántas personas tendrían esa, por ejemplo, cuántas personas se cultivan el tomate de árbol en Buenavista y teniendo eso podemos establecer una muestra que realmente represente el conjunto y que podamos decir, bueno, encontramos varias perspectivas, porque la idea de la recopilación de la información es precisamente ayudar a estructurar el proyecto, a encontrar otros elementos que van más allá de lo que nosotros hemos pensado como equipo de trabajo, sino que parten del estudio real. Entonces va a ser importante ese proceso por cuanto las personas les van a poder precisar que necesitan hacer un registro o que están haciendo un registro en el cuaderno y que en el cuaderno registran el nombre, la cédula, la cantidad que produce, el valor que tiene, bueno, qué sé yo. Esa parte de allá se va a precisar muy bien cuando nosotros hacemos entrevistas y encuestas. Hay unas condiciones, la muestra tiene que ser representativa, ¿sí? Tenemos que tomar el total de la población y verificar que todo el mundo tenga oportunidad. Por eso les decía que eh, hay que adecuarla a un límite y ese límite se hace a través de una fórmula estadística. Yo voy a compartir un vínculo en el que se pueda calcular la muestra y sé que por lo menos uno de ustedes tiene acceso a internet
por algunos momentos, entonces poderlo hacer. Y de no ser así, pues enviarían los datos y coordinaríamos vía telefónica esta parte del proyecto como tal. La muestra debe ser al azar en este caso. Nosotros no vamos a tomar muestras estratificadas o no vamos a hacer un muestreo intencionado. Simplemente vamos a tomar en igualdad de oportunidades a todos los estudiantes del José María y vamos a vía telefónica a llamarlos y a preguntarles sobre el desarrollo del proyecto como tal, qué se esperaría. Para poder hacer eso hay que, insisto, tener el visto bueno con la ingeniera y conmigo. ¿Cuáles son esos instrumentos que nos permiten a nosotros acercarnos al objeto de estudio? Entonces está el diario del campo, que en este momento lo considero muy importante, y es que ustedes cuando se reúnan como grupo de trabajo estén escribiendo exactamente cuál fue la actividad que hicieron. Se reúnan en el sentido de llamarse por WhatsApp y de coordinar las cosas, ¿no? La entrevista y la encuesta. Entonces son tres cositas que vamos a tener que manejar. En el diario de campo vamos a registrar las actividades con fecha, muy similar a lo que ustedes hacen cuando estamos registrando las horas sociales. Entonces vamos a colocarle la fecha, la actividad y los participantes. Ese va a ser un cuadro. ¿En dónde hacen ese cuadro? En su cuaderno, ¿sí? Y van a anotar exactamente qué están haciendo con el proyecto, ¿sí? Eso también nos va a permitir a nosotros controlar la información un poco y poder valorar el avance que tienen o comprender si necesitan ustedes ayuda, información que se les pueda proveer por medio de WhatsApp. Y vamos a trabajar la entrevista y la encuesta. Voy a hacer un énfasis particular en la entrevista porque en la encuesta la ingeniera nos ha compartido un material. Entonces, en la encuesta, la entrevista es una conversación en la cual nosotros como investigadores vamos a formular unas preguntas. Esas preguntas las vamos a dejar, en este caso hay entrevista que es no estructurada, cuando yo puedo tener una charla tranquila con la persona, voy anotando y haciendo preguntas de acuerdo con lo que se me va ocurriendo, pero este no sería el caso. La de ustedes sería una entrevista estructurada. Esa entrevista estructurada pues está basada en un formulario que está previamente diseñado y que debemos tener. También como va a ser telefónica, pues hay que tener cuidado con el tiempo. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Lograr que esa persona que entrevistamos nos comparta a nosotros sus juicios, sus opiniones, sus perspectivas acerca del proyecto, ¿sí? Encontrar y confirmar algunas respuestas, como decir si realmente necesitan una base de datos en estas características o les gustaría que la información que apareciera fuera esta, ¿sí? En un sitio web. O el juego que estamos diseñando va a cumplir con esos objetivos. Esa es la idea de la entrevista. ¿A quiénes vamos a entrevistar? Pues normalmente a una persona que conoce el tema, ¿sí? La sugerencia es mía, es a quién. Ustedes han trabajado con asociaciones o con el propietario del molino o con el docente del área específica para el cual están dirigiendo el proyecto. Entonces vamos a tener que hacer preguntas dirigidas hacia ellos. ¿Cómo hacemos esa entrevista? Una vez que nosotros demos el visto bueno con la ingeniera, entonces hay que pedirles tiempo. Va a ser un poco complicado el tema de coordinar, pero la primera llamada que vamos a hacer es, mire, nosotros continuamos trabajando, estamos desarrollando algunos avances en el proyecto y necesitamos que nos ayuden con una información. Nos gustaría poder agendar con usted un día, una hora específica en la que pueda atendernos y en una llamada que va a ser un poquito larguita por cuanto nosotros estamos hablando, no sé, esto y esto. Bien, esa es una manera. La otra manera es darles las preguntas, pregunta por pregunta, decirle a la persona, mire, vamos a tener que hacer una entrevista, nos gustaría utilizar WhatsApp, entonces la dinámica va a ser, primero pues que usted nos autorice a utilizar esa información, va a ser, vamos a utilizar esa información solamente para contenidos académicos
y entonces yo le voy a enviar la primera pregunta que habla de qué le gustaría encontrar en un sitio web sobre el molino, ¿sí? El trapiche comunitario. Entonces en este caso la persona va a contestar y esa grabación pues la hacen voz a voz, es decir, ustedes hacen las preguntas a través de mensajes de voz en WhatsApp y ellos responden. Ustedes tendrían que transcribir esas preguntas y esas respuestas y organizarlas en un documento. Ese documento pues hay que hacerlo también como pues que no sea como por obligación, sino que se tenga realmente un ambiente seguro, que se anime a la persona a hablar, a formular preguntas fáciles, sí, esa es la idea de pasar el filtro con la ingeniera y conmigo, es que cualquier persona las pueda comprender, pero que también contribuyan esas preguntas a, a responder y ayudarles a complementar la información que han trabajado en las bitácoras ustedes, ¿sí? Y entonces, para poder hacer eso y no acosar a la persona, vamos a escucharlas con tranquilidad. Eso es algo que hay que hacer bastante. Entonces, yo considero que en este momento una tarea es llamar a la persona que vayamos a entrevistar. Este sería el proceso, decirle, voy a enviarle una serie de preguntas por WhatsApp, le agradezco que nos regrese un mensaje de voz y ese mensaje de voz lo van a transcribir. Todos ustedes tienen WhatsApp, entonces en el grupo se puede dividir porque la transcripción es un asunto un poco largo, entonces se pueden dividir las preguntas. Máximo vamos a tener 10 preguntas, no más, son 10, pero esas 10 preguntas, les reitero, deben ser supervisadas y aprobadas tanto por la ingeniera como por mí. Entonces en cualquiera de los dos canales podemos empezar a trabajar. ¿Cómo vamos a hacer la dinámica de trabajo en este momento? En este momento necesito que veamos empecemos a hacer preguntas y que unifiquen entre ustedes una temática. Voy a estarlos llamando, intentando hacer llamadas grupales en las cuales podamos hablar por lo menos con los participantes del proyecto al tiempo para poder coordinar las cosas. ¿Qué debemos evitar? Evitémonos actitudes de alarde, de creernos que somos los expertos y no sé qué más bien seamos muy coherentes con estar receptivos, no demos consejos, es decir, si la persona contesta que no está de acuerdo, que no le gusta, no sé, la tecnología o que no se considera experta, no diga no, pero se puede aprender y no sé qué, simplemente dedíquense a recoger la información. Ya veremos en el análisis cómo lo hacemos. Igual tampoco eviten toda discusión, no es que no estén de acuerdo, ni se vayan a preocupar si la persona, el propietario, la persona que entrevistan dice, bueno, no está tan pertinente el tema o hay muchas dificultades en el proyecto, porque todo eso nos va a ayudar a alimentar el proyecto. Ante todo estamos en un proceso de investigación y la investigación debe acercarnos a la realidad, debe acercarnos al objeto de estudio. Y eso es lo que quiero. En este caso, ¿cuál va a ser la tarea? La tarea es que comencemos a diseñar 10 preguntas para dirigírselas. ¿A quién? A una persona que nos pueda ayudar a enriquecer el proyecto. ¿Quién va a ser esa persona? El propietario normalmente de la empresa, si están trabajando ustedes, repito, con los trapiches. El profesor del área al cual va dirigido el videojuego o el objeto virtual de aprendizaje. Nosotros ya hemos hecho previamente contacto con cada uno de ellos. De no ser así, pues entonces vamos a hablar con alguien del colegio. Normalmente pues ya habíamos previsto qué persona íbamos a entrevistar y cualquier cosa pues vamos a coordinarlo a través de las llamadas grupales. Bien, esa es la tarea de esta semana. Espero que el miércoles ya esté recibiendo las evidencias de aprendizaje de eso y que vayamos avanzando, porque recuerden que el lunes es el día que tenemos para avanzar en proyectos. Entonces espero que tengan el borrador, que me permitan entonces poderlo revisar para darles a ustedes una versión mejorada y que se pueda avanzar en la recopilación de la información del proyecto. Cualquier cosa sigo pendiente, estoy al pendiente de ustedes.
Un abrazo y espero que tengan una bonita semana. Manos a la obra. Realicen entonces la entrevista para su proyecto, por favor.